buenas noches, amigos de Canal 11 Televisión Universitaria. El programa Memorias que Perduran de hoy es algo especial. Especial en el sentido de tener a un entrevistado, a un personaje que ha sido protagonista del trabajo en reportería gráfica. Podríamos decir ahora que se llama fotoperiodista o también periodista gráfico. Tenemos la grata presencia de Carlos Rocha Verdugués, quien prácticamente gran parte de su vida ha dedicado al trabajo de la fotografía para medios impresos. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y un saludo inicial a la audiencia de Canal 11 Televisión Universitaria. Gracias, Constantino, muy buenas noches y gracias por la invitación que se me ha hecho y también a los televidentes de Canal 11 por escucharnos o tratar de escuchar una historia que de repente un poco nos va a gustar, pero que estamos, gracias por esa invitación. Carlos, la primera pregunta referida a la semblanza. ¿Quién es Carlos Rocha Verdugués? Bueno, Carlos Rocha Verdugués es un cochabambino nacido aquí en La Llacta, ¿no? En la zona sur de Jaihuayco, y hace 65 años, casi 66 años atrás, ¿no? Y mis padres eran del lado del Valle, del lado de Clisa. Ellos, por problemas ya económicos y de trabajo, tenían que emigrar a Cochabamba, sentándose en la zona sur de Jaihuayco. ¿Cómo surge esta afición por el trabajo periodístico gráfico? Bueno, esto surge a raíz de que cuando yo cumplí mis 12 años, terminé la escuela y mis papás ya no podían costearme el colegio. Yo tenía una hermana que trabajaba como empleada doméstica en la casa de unos judíos, que habían sido propietarios de Foto Broadway, y decían que se necesitaba un muchacho para que lave las fotografías. Esas allí que me llevan, me dicen, ¿quieres que allá? ¿No? Entonces, y empecé a ver esto de la fotografía, empezando a lavar fotografías en Foto Broadway, ¿no? Y le encontré el interés, el gusto, y fui ascendiendo poco a poco de lavador de fotografías, después a revelar las fotografías, es decir, un líquido que me decía, esto va a ser así. Entonces yo empezaba a ver las imágenes poco a poco y me interesaba como una imagen en un papel quedaba impreso. Y después de eso me enseñaron a secar, es decir, durante casi un año estuve haciendo ese proceso. Después me dicen de que yo ya conocía y empiece a preparar líquidos, o sea, preparar los reveladores, los fijadores, es decir, empezar a hacer eso. Y así fue creciendo mi afición por la fotografía. Me interesó y me gustaba cómo sacaban las fotografías, especialmente el señor Ricardo Salama, que era el dueño. Yo lo veía cómo sacaba las fotografías y me llamaba la atención eso, ¿no? Como, era interesante, ahí nació mi afición por la fotografía. ¿Y cuándo surge el trabajo propiamente de reportero gráfico? Bueno, después a mí me gustaba mucho el fútbol. Y resulta que estando trabajando un sábado pido permiso para no ir a trabajar, para ir a jugar a Punata un partido de fútbol con los muchachos de mi barrio. Y para entonces no estaba el propietario, estaba de vacaciones, solamente se quedaron los empleados. Y le pido, no me dan permiso, yo me voy. Y para cuando vuelva me dice que ya no trabajaba, ¿no? Entonces así eran de estrictos, ¿no? Antes. Entonces a raíz de eso busqué un trabajo y me acuerdo bien que había un fotógrafo, Jaime Ugarte. Y me dice, ¿tú sabes? Pues sí, le digo, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de que muchos de los que hacían fotografía no sabían realmente fotografía, eran muy empíricos. Yo tenía una formación desde abajo, desde las bases, ¿no? Ahí nació y les indiqué de que cómo se debía manejar una máquina y cómo se debía procesar una. O sea, era un procedimiento muy diferente a lo que ellos hacían. Y ahí me encuentro en la calle cuando estaba sacando unas fotografías con uno que trabajaba en El Mundo. Para entonces había un periódico El Mundo antes de que nazca Prensa Libre. Y sacaba fotos y me dice, ¿conoces, sabes de amplio? Sí, le digo, sé todo. Entonces había Casa Cable en la General Chá, al lado de la compañía, una tienda de Casa Cable. Y me dice, ven, te lo vamos a comprar. Yo le compro la ampliadora, 2 máquinas, y esto vamos a empezar a hacer. Ya se nace. Entonces él agarra, como yo era todavía un muchacho de 12, 13, 14 años, no podía tener un contrato de trabajo o sea, tampoco había contrato de trabajo, sino que era una persona mayor que debía sacar las fotografías para el periódico. Yo sacaba las fotografías y él entregaba a su nombre al periódico.
Se enteraron de que realmente quien hacía el trabajo periodístico era yo. Y me dicen, trae las fotos, no importa, te vamos a pagar a través de él. Y nos pagaban cierta suma de dinero por fotografía publicada, ¿no? Entonces, a raíz de eso nace mi intuición. En Prensa Libre yo hacía las fotos y Eduardo Pardo se llamaba el que tenía el contrato, entonces él entregaba y él entregaba a Prensa Libre. Pero ellos ya sabían que yo era el que correteaba por todos lados para sacar las fotografías. ¿Y Prensa Libre en qué año empezó a funcionar? Prensa Libre, más o menos, si mal no me falla la memoria, empezó a nacer más o menos el año 63, 64, si mal no. Después eran los ex trabajadores del diario, del periódico El Mundo, que trabajaba en la Barba de Padilla. De ahí se trasladaron a la Plaza Colón, donde es ahora la alcaldía. Ahí tenían sus oficinas. Y de ahí formaron la cooperativa, era una cooperativa, Prensa Libre, los ex trabajadores, y llevaron imprenta todo a la General Ya, donde empezó a funcionar a partir del año 62, si no recuerdo. No estoy bien, ya la memoria se me escapa, pero ahí nació Prensa Libre con todos los trabajadores y los periodistas del periódico que habían cerrado. Y esto porque no los pudieron liquidar. Luego de Prensa Libre, sí. ¿Cuál es el otro medio de comunicación impreso? He trabajado durante bastante tiempo con Presencia. Presencia de La Paz. En La Paz. Aquí en Cochabamba, en la corresponsalía, como corresponsal. Estaba por entonces como corresponsal don Jorge Lafuente, claro, es Lafuente, periodista muy renombrado y escritor, del cual le he aprendido bastante en cuanto significa a la importancia de la fotografía, ¿no? Él decía, le llevaba las fotografías y él escogía para mandar a La Paz. Decía, eso vamos a hacer, esto sirve, esto no sirve. Realmente es donde me decía, la fotografía tiene que un mensaje importante. Después de algunos periódicos, esporádicamente, como El Diario, que para entonces estaba el exprefecto, no me acuerdo ya el nombre. Milivojević. No. ¿Podría ser? No. No. Era de ¿cómo es? Totoreño. Estaba Piti Novillo. Piti Novillo estaba como periodista. Me pedían algunas fotitos que yo, ¿tienes una foto? Sí tengo, le daba, entonces cobraban, ¿no?, de los periódicos y ahí iban haciendo. Finalmente, el año 1985, Opinión, que recién se había, en enero, salió como una edición diaria, entonces a los pocos me llamaron para que yo me hiciera cargo del reportaje gráfico de Opinión. Y en Opinión he estado durante más de 25 años trabajando en forma continua y constante. Carlos, ¿qué ha significado trabajar 25 años en el periódico Opinión? Mira, ha sido primero, para mí ha sido un privilegio, que realmente me hayan dado la oportunidad de poder demostrar que sí podía cumplir un trabajo de periodista o reportero gráfico. Lo que más me gusta es reportaje gráfico, porque realmente hacíamos reportaje gráfico. Si había periodistas que hacían reportaje escrito, yo hacía reportaje gráfico, ¿no? Había una competencia también a ver si lo que escribía el periodista era mejor que mi fotografía. Algo que yo he aprendido también, y esto también don Jorge Claros Lafuente me decía, una fotografía bien tomada vale más que 1000 palabras. Entonces, resultados que yo tenía ese concepto en mi mente bien grabado y decía, esa foto que tengo que tomar tiene que ser mejor que la nota. Y porque lo primero que ve el que compra un periódico es, primero se fija en la imagen antes que el texto, ¿no? Entonces, de siempre me dijo, cualquier persona que abre un periódico, ve un periódico, lo primero que se fija es la imagen, ¿no? Y la imagen tiene que ser un mensaje para que le llame la atención. Y ese mensaje que da la fotografía tiene que estar en relación con lo que el periodista tiene que ver la imagen para escribir. A propósito de imagen, aquí tienes una foto que ha sido tomada, como decías, en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz, sí. Fidel Castro. ¿En qué circunstancias se toma esta fotografía? Esto se tomó cuando asumía la presidencia Jaime Paz Zamora, ¿no? Aquí está su ministro de Relaciones Exteriores, que fue a recibirlo al aeropuerto, y entonces Fidel Castro, que me mandaron el periódico Opinión justamente a cubrir esa apertura que realmente estaba codeado con la crema innata del periodismo mundial. Imagínense que Fidel Castro por primera vez llegando a Bolivia, entonces realmente era codearse y además pelear con los
periodistas del mundo entero, que era más de 200 periodistas que había que meter para sacar por lo menos una buena. Y yo te digo que esa foto la he tomado con este equipo, con este tele y una de estas cámaras. Imagínate de que el pesado que era para poder, entonces eso fue importantísimo para mí, ¿no? Algo que me ha... Antes que el aspecto económico, la satisfacción de estar cerca de Fidel Castro y poderle tomar una fotografía. Y otra foto también de la visita del Papa Sí, a Bolivia. Esta visita aquí es en Cochabamba, en la base aérea, ¿no? Cuando el Papa llegó a Bolivia. También ha sido un acontecimiento muy importante en mi vida periodística, en los reportajes que hacía, porque me ha permitido conocerlo de cerca al Papa, ¿no? Y ver esa inmensidad de hombre, ¿no? Es decir, parecía un gigante, ¿no? Por quienes lo hemos visto de cerca, tenía una serenidad y una tranquilidad que te daba una paz y una tranquilidad, ¿no? Entonces realmente fue impresionante también eso, ¿no? Y realmente nos desesperábamos, por lo menos yo estaba a unos 5 o 6 metros de distancia del Papa, ¿no? Pero era increíble cómo se podía ver eso. Como reportero gráfico, ¿qué hechos importantes te ha tocado cubrir a lo largo de esta vida tan fructífera y larga como reportero gráfico? Mira, hechos importantísimos, ¿no? Como por ejemplo, he nacido en el gobierno de René Barrientos Ortuño, con la revolución restauradora que él llamó, golpe de Estado que lo dio. Y asistí, mi primera foto así importante puede ser con Barrientos, cuando él dio la personalidad jurídica, si vale el término, al Liceo de Señoritas Bolivia en el Colegio Avaroa, en la avenida Ayacucho. Y ahí funcionó por primera vez el Liceo de Señoritas Avaroa. Y se me acerca el decano y me dice, esas fotos tienes que hacerlo de inmediato. Yo me asusté porque era el único que tomé esas fotografías, y era de noche, era más o menos 9 o 10 de la noche, y había que preparar los líquidos, es decir, antes había que preparar líquidos, era todo era un arte para hacer la fotografía, ¿no? Y me dice, tienes una hora. Yo digo, me voy volando, y me dice, haz todo lo que tengo que hacer. Y era con una cámara de ese tamaño que saqué las fotografías, ¿no? Y saqué, y le entregué, y me agarra su edecán y me dice, esto es para vos, me alcanza, ¿no? Yo agarro, y asustado, tenía ¿cuántos años? 17 años, creo. Agarro la platita y me pongo en el bolsillo, ¿no? Y ya más tranquilo en mi casa, agarro y era casi como un salario. Ya eso pasó. Después, hechos más importantes también ha sido el terremoto de Aiquile. Que ha sido un acto era muy doloroso, ¿no? Doloroso, eso es algo que han ido. Esto del Papa, la llegada del presidente Chirac de Francia, ¿no? La llegada del rey de Juan de España, los golpes de Estado. Los golpes de Estado, que los he vivido todos los golpes de Estado, desde Barrientos hasta el último golpe de Estado, ¿no? Después el juicio a García Meza, ¿no? El juicio a García Meza en Sucre, ¿no? La llegada de García Meza al penal de Chonchocoro en La Paz, ¿cómo podemos decir? La vuelta de la democracia, o sea, de la dictadura a la democracia, con el general Vildoso, que entrega la presidencia a un presidente democráticamente electo. Es decir, y también problemas sociales grandes, ¿no? Los problemas en el Chapare, la intervención de la DEA en el Chapare, ¿no? Los enfrentamientos entre cocaleros, las marchas, la primera marcha, ha existido casi en 5 marchas desde Chapare saliendo por Morochata, Ayopaya, todo el a La Paz, por donde pensaban que no iba a llegar a la marcha. Fue una de las marchas tan dolorosas y que hemos caminado imagínate, más de 500 kilómetros a pie. Yo cargado con mis máquinas, andando detrás de los marchistas, o delante de los marchistas, marchando. La guerra del agua, ¿no? Es decir, acontecimientos muy importantes que en mi vida de reportero gráfico las he vivido. Y solamente éramos 2. Mi amigo Rafa Valderrama, que era fotógrafo de los tiempos, que realmente también, es decir, éramos 2 compañeros, pero que éramos muy celosos, ¿no? Si bien nos unía una gran amistad, pero nos ayudábamos en nuestras necesidades, pero nuestro trabajo no los podíamos compartir. Había que competir. Había que competir. Éramos muy respetuosos de eso. Decía, si él tenía un buen trabajo, bueno, si me ganaba, bien ganado. Si yo le ganaba, bien ganado. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que eran 2 periódicos en Cochabamba que debían
ganarse al público, ¿no? Entonces, hoy en día ya no hay, yo creo que ya no hay eso, se pasan, ¿no?, ya las noticias, hay tantas agencias y antes no había agencias noticiosas, además de las agencias internacionales, ¿no?, como Reuters o Alupi o otras agencias, pero después no había. Carlos, ¿es riesgoso ser periodista gráfico, reportero gráfico? Es riesgoso. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son que en cualquier momento, por ejemplo, en las marchas, te cuento, por ejemplo, en el Chapare, la primera intervención en Villa Tunari de los militares a los cocaleros, estábamos sentados en la plaza de Villa Tunari, cuando la bulla, claro, estaba, ¿no? No sabemos dónde ha comenzado el problema, pero escuchamos disparos nomás ya. Y estuvimos sentados, Elba Morales, que es una periodista, Carlos Arévalo, Rafa Valderrama y otros periodistas más, eran unos 4 o 5 que andábamos en este tipo de conflictos. Y resulta que al frente se cae un campesino colgado, ¿no? Y uno de ellos, Elba, creo que dice, sentí un calor por mi oreja. Era la bala que le había ido para darle al campesino. Entonces, ese fue que vimos la muerte de un campesino en la plaza de Villa Tunari, en las primeras marchas, en las primeras confrontaciones. Es bastante riesgoso porque en cualquier momento tenemos que estar en primera línea nosotros en los conflictos sociales, en las marchas, manifestaciones, golpes de Estado, lo que tú quieras. Estamos tanto los reporteros gráficos como ahora los tenemos en primera, tenemos que tener la primicia, como llamamos, ¿no? La pepita que antes decíamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que estar listos para sacar. En tu mala suerte puede que te llegue una bala y nadie reclama. Por ejemplo, en la manifestación de Víctor Paz Tensoro en la Universidad de San Simón, en la calle Eugenio Jordán, se produjo una balacera. Y a un universitario le entró una bala al muslo, pero no sabía que le había entrado la bala, es decir, por el fragor de las manos, más cuestiones, ¿no? Cuando se agacha y le vemos chorrear la sangre de la pierna a la pantorrilla, y nos fijamos, ya estaba herido de bala, y no se cuenta. Entonces tuvimos que llevarlo ahí a la clínica del niño Aichito en la Jordán que existe para que lo atiendan, ¿no? Corría balas, gases en las dictaduras, que era bastante riesgoso, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, cuando se cayó el puente Gumucio, me metí a un lodazal que me llegó hasta las piernas y no podía salir porque era lodo que te absorbía y no había quien te pueda sacar. Gritaba y nadie me escuchaba. Entonces estaba inmerso en sus problemas. Entonces me entró una desesperación, yo no sabía si salvar mis equipos o salvarme yo o alguien me salve, ¿no? Entonces es bastante riesgoso. Realmente yo por eso digo de que a los dueños, por ejemplo, en esto me acuerdo de un camarógrafo de Canal 6 para entonces era, le pegaron, su cámara le quitaron y el dueño del canal decía, ¿dónde está la cámara? En vez de preocuparse del camarógrafo que si ha sufrido algún daño o es que le ha pasado algo, más estaba preocupado por el equipo que por su trabajador. Ese es bastante riesgoso. Carlos, has tenido el acierto de traer varias cámaras que seguramente a lo largo de tu vida has tenido que haber utilizado. Sí. ¿Qué características tienen estas cámaras? Mira, todas esas cámaras son halógenas, lo que llamamos ahora halógenas, ¿no? Es decir, que se maneja con película, con rollos. Esta es una máquina, la primera que utilicé era muy pesada, se llama, la llamamos que utiliza película 120, decíamos antes. Era película papel con rollo y papel envuelto, ¿no? Había que abrir la cámara, meter el rollo, ponerle y recién empezar, y sacaba solamente 12 fotos o 16 fotografías, nada más. Y tenías que estar, aparte de llevar la cámara, tenías que llevar hartos rollos en tus bolsillos para cambiar. Esta es una. Esta es otra 35 milímetros, película que se utilizaba rollos que llamamos, ¿no? Entonces teníamos que cargar, envolver, ver que esté listo para trabajar, ¿no? Entonces todas esas cámaras había que llevar 2 o 3 cámaras, uno con lente normal que llamamos, la otra con angular y la otra teníamos que llevar con teleobjetivo. Porque si tienes que sacar de cerca, bueno, agarras una cámara y sacas con angular para abarcar todo y teleobjetivo de lejos. Entonces tenías que ir cargado de 3 o 4 cámaras, ¿no? Aparte de otros equipos más que tenías que llevar. Entonces estas cámaras son las primeras que he utilizado. Esta es la primera que he utilizado. Después llegaron las 35 milímetros, que todos son halógenas, ¿no? Y finalmente estábamos obligados, los teleobjetivos
este no es, este es un teleobjetivo, no es telezoom. ¿No? O sea, este te alcanza a 300 metros de distancia. Puedes sacar una fotografía a una persona que está a 300 metros, ¿no? Y no puedes sacar, o sea, no puedes, como dice, como ahora los zoom manejan, los zoom, ya no existe eso, ¿no? Entonces son cámaras que realmente había que manejar por lo menos con 3 cámaras, ¿no? Y ahora después entró la fotografía a color. Entonces en el periódico había que tener una cámara a colores para que esa foto a color vaya a la tapa, que llamamos a la tapa, ¿no? Y las otras cámaras teníamos que ir en blanco y negro para que vayan en forma interior. Ahora también seguramente has utilizado la cámara digital. Sí. ¿Qué ventajas tiene ahora trabajar con cámara digital? Bueno, hoy día la cámara, antes quiero aclararte que para trabajar en fotoreportaje, para trabajar había que tener buena vista, muy buena vista, porque tenías que enfocar. Hoy día no se enfoca, es la cámara que hace el trabajo. Aparte de eso, de buena vista, agilidad. Tienes que ser muy, muy ágil, ¿no? Y tener la fortaleza de llevar equipos y correr. Hoy ya no veo correr mucho a los reyes. ¿Ya? Entonces, las digitales hoy día te hacen de todo. Hoy día he estado viendo una cámara que a la vez te filma y te saca fotos. Entonces, la cámara te hace todo. Te hace todo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es indicar, hasta un ciego puede sacar una, porque agarra y dispara y la cámara sale, o la foto sale nomás. Agarra, o sea, ya puedes disparar. Mientras que antes tenías que enfocarte. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, ya las cámaras digitales han aliviado mucho el trabajo ahora, por eso se está acabando un poco, se van a acabar con el tiempo los reporteros gráficos. Porque un periodista, un comunicador social va a ir con su cámara, ¿no? Y hace el trabajo y también saca las fotos. Porque ya no necesita revelar el negativo, no necesita usar ampliadora, no necesita usar secadora, no necesita usar cortadora, ¿no? O sea, no necesita nada, no necesita usar lentes para, digamos, de un negativo sacar el rostro de una determinada persona o un hecho. Es decir, un proceso. Antes las fotografías teníamos que entregar bien elaboradas. Hoy en día la cámara te lo entrega bien elaborado, ¿no? Y además en la computadora puedes hacer de todo, de maravillas. Hasta puedes ponerle a otra persona a su lado y puedes publicar eso. Entonces eso. Bueno, Carlos, ¿recordarás, para concluir ya el programa Memorias que Perduran, alguna anécdota que sea agradable de contar al público que está viendo el programa? Bueno, la nota es con el Papa. Con el Papa. ¿No? Yo estaba en el aeropuerto Jorge Wilstermann, ¿no? Esta foto que el Papa. Y como dice, antes había que tener la pepita, ¿no? La primicia. Yo, como vivo en la zona del aeropuerto, sabía por dónde se entraba al aeropuerto, ¿no? Otros nos conocían porque todo estaba enmallado, ¿ya? Y resulta que yo me metí por un hueco que estaba forrado y salí detrás del aeropuerto. Con mucho cuidado me voy donde estaba el Boeing, por donde el Papa debía entrar. Porque nosotros teníamos otro avión para acompañar al Papa. Y resulta que, bueno, para el Papa hacen muchas cosas, ¿no? El Papa móvil aparece delante de mí y el Papa bajando. Yo me he quedado mirándole, no sabía si sacar la foto o mirarle al Papa. Me he quedado helado. No sé si me asustó o me asustó, pero no he sabido ni agarrarlo. Lo he mirado, habrán pasado 2 o 3 segundos. Agarramos de seguridad afuera. Esa fue una de las notas agradables, ¿no? Es decir, realmente, yo digo, carajo, al Papa lo he visto de cerca. Es decir, antes un Papa, ¿no? Claro. Y otro es de que cuando se cayó los derrumbes en el Chapare del asfalto, estaba sacando fotos de lo que la plataforma se cayó. Y estaba encima de una parte de la plataforma, de la carretera. Esto pasando el río Espíritu Santo, el puente para entrar directamente a donde ahora es Cristal Mayo. Y resulta que estaba sacando cuando ¡prum!, se hundió la plataforma del camino. Yo al medio caí y se cayó y el río venía bajando aguas caudalosas, ¿no? Me ha asustado porque más o menos a esta altura me caí. Por suerte parado caí. Y el Rafa Valderrama que estaba se pone a reír y me dice, ahí está, ¿no? Y le digo, Rafa, sacame, pásame. Después de sacarme una foto con mi desesperación, recién me pasa una rama para que yo con la rama pueda salir también otra nota, ¿no? Que son gafes del oficio que llamamos, ¿no?
Son notas bastante que han pasado agradables, a veces no agradables porque ahí te pones a llorar, te entra desesperación, lamentos, y a veces cuando llegas al trabajo te dicen, esto nomás has hecho, ¿no? O sea, todavía en vez de te dicen, esto nomás has conseguido, ¿no? Entonces, porque antes los jefes también eran bien exigentes, ¿no? Eran exigentes y el salario era muy pobre, ¿no? Muy poco, no ni cómo hacer. Lo que sí puedo decir agradable ha sido en tener buenos compañeros de trabajo. Jaime Montrago, el doctor Federico Sabat, Piti Novillo, Roberto Torres Ortiz, de aquí de Canal 11 estaba Simón Figueroa, muy buenos, éramos un equipo. Hemos comenzado la reconstrucción sindicato el año 83, 84, reorganizando el sindicato con 31 periodistas, entre periodistas y fotoreporteros gráficos, ¿no? Éramos simplemente 31 y habíamos reorganizado. Y después, ¿cuál era nuestro objetivo? El de lo que es ahora la sede del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que nació. Con ese nombre lo refundamos con el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que durante los primeros años fuimos muy unidos, y de paso hicimos planes de vivienda para aquellos trabajadores que no tenían vivienda propia. Quienes se preocuparon fueron Elizabeth Paravicini, después fue Piti Novillo, que realmente trabajó fuerte, Piti Novillo, ¿no? Para que los trabajadores de la prensa tengan una sede social, un sindicato donde poder estar, y también Elizabeth y Simón y muchos, pero era una unidad grande los compañeros de trabajo desde entonces. Bien, Carlos, sin duda esta conversación podría alargarse muchísimo más. Sin embargo, el programa tiene límite y te invito a despedirte del público que escucha y ve este programa. Yo quedo profundamente agradecido por Constantino por esta oportunidad que me has dado de conocer parte de la actividad periodística que yo he llevado, y también un poco agradecer a mis compañeros de opinión. Yo les quedo profundamente agradecido, y a vos agradecido por la entrevista, ¿no? Muchas gracias, Carlos. El programa Memorias que Perduran hoy tuvo el privilegio de conversar con Carlos Rocha Verdugués, un reportero gráfico que ha dedicado gran parte de su vida a registrar las imágenes de la historia del país, de los movimientos sociales, de la dictadura, de la democracia, fotografías del Papa, en fin, acontecimientos que han sido registradas en imágenes y que han sido publicadas en medios impresos de alcance local, nacional y también internacional. Estaremos con el programa Memorias que Perduran el próximo domingo y con otra entrevista agradable para conocer semblanzas de personajes que aportan y contribuyen en el desarrollo del país. Tenemos la grata presencia de Carlos Rocha Verdugués, quien prácticamente gran parte de su vida ha dedicado al trabajo de la fotografía para medios impresos. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran, y un saludo inicial a la audiencia de Canal 11 Televisión Universitaria. Gracias, Constantino, muy buenas noches y gracias por la invitación que se me ha hecho, y también a los televidentes de Canal 11 por escucharnos o tratar de escuchar una historia que de repente un poco nos va a gustar, pero que estamos, gracias por esa invitación. Carlos, la primera pregunta referida a la semblanza. ¿Quién es Carlos Rocha Verdugués? Bueno, Carlos Rocha Verdugués es un cochabamino nacido aquí en La Llacta, ¿no? En la zona sur de Jaihuayco, y hace 65 años, casi 66 años atrás, ¿no? Y mis padres eran del lado del Valle, del lado de Clisa. Ellos por problemas ya económicos, y me dice, ¿tú sabes? Sí, le digo, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta de que muchos de los que hacían fotografía no sabían realmente fotografía, eran muy empíricos.
yo tenía una formación desde abajo, desde las bases, ¿no? Ahí nació, y les indiqué de que cómo se debía manejar una máquina y cómo se debía procesar una. O sea, era un procedimiento muy diferente a lo que ellos hacían. Y ahí me encuentro en la calle cuando estaba sacando unas fotografías con uno que trabajaba en El Mundo. Para entonces había un periódico El Mundo antes de que nazca Prensa Libre. Y sacaba fotos y me dice, ¿conoces, sabes de ampliación? Sí, le digo, sé todo. Entonces había Casa Cable en la General Chá, al lado de la compañía, una tienda de Casa Cable. Y me dice, ven, te lo vamos a comprar. Yo le compro la ampliadora, 2 máquinas, y esto vamos a empezar a hacer. Ya se nace. Entonces él agarra, como yo era todavía un muchacho de 12, 13, 14 años, no podía tener un contrato de trabajo o sea, tampoco había contrato de trabajo, sino que era una persona mayor que debía sacar las fotografías para el periódico. Yo, de trabajo, tenía que llegar a Cochabamba, sentándose en la zona sur de Jaihueco. ¿Cómo surge esta afición por el trabajo periodístico gráfico? Bueno, esto surge a raíz de que cuando yo cumplí mis 12 años, terminé la escuela y mis papás ya no podían costearme el colegio. Yo tenía una hermana que trabajaba como empleada doméstica en la casa de unos judíos, que habían sido propietarios de Foto Broadway. Y decían que se necesitaba un muchacho para que lave las fotografías. Esas allí que me llevan, me dicen, ¿quieres que allá? ¿No? Entonces, y empecé a ver esto de la fotografía, empezando a lavar fotografías en Foto Broadway. ¿No? Y le encontré el interés, el gusto, y fui ascendiendo poco a poco de lavador de fotografías, después a revelar las fotografías, es decir, un líquido que me decía, esto va a ser así. Entonces yo empezaba a ver las imágenes poco a poco, y me interesaba como una imagen en un papel quedaba impreso. Y después de eso me enseñaron a secar, es decir, durante casi un año estuve haciendo ese proceso. Después me dicen de que yo ya conocía y empiece a preparar líquidos, o sea, preparar los reveladores, los fijadores, es decir, empezar a hacer eso. Y así fue creciendo mi afición por la fotografía. Me interesó y me gustaba cómo sacaban las fotografías, especialmente el señor Ricardo Salama, que era el dueño. Yo lo veía cómo sacaba las fotografías y me llamaba la atención eso, ¿no? Como, era interesante, ahí nació mi afición por la fotografía. ¿Y cuándo surge el trabajo propiamente de reportero gráfico? Bueno, a mí me gustaba mucho el fútbol. Y resulta que estando trabajando un sábado pido permiso para no ir a trabajar, para ir a jugar a Punata un partido de fútbol con los muchachos de mi barrio. Y para entonces no estaba el propietario, estaba de vacaciones, solamente se quedaron los empleados. Y le pido, no me dan permiso, yo me voy. Y para cuando vuelva me dice que ya no trabajaba, ¿no? Entonces así eran de estrictos, ¿no? Antes. Entonces a raíz de eso busqué un trabajo y me acuerdo bien que había un fotógrafo, Jaime Ugarte. Buenas noches, amigos de Canal 11 Televisión Universitaria. El programa Memorias que Perduran de hoy es algo especial. Especial en el sentido de tener a un entrevistado, a un personaje que ha sido protagonista del trabajo en reportería gráfica. Podríamos decir ahora que se llama fotoperiodista o también periodista gráfico.